Oremos. Creador de los cielos y la tierra, tú que eres dueño de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por ti. Nosotros nos movemos, existimos y somos porque así tú lo quieres. Delante de ti estamos. Te pedimos, oh Dios, que nos mires con misericordia y bondad. Que abras nuestro entendimiento, que amonestes nuestras conciencias, que nos acerques a ti. Necesitamos de ti, oh Dios. Haznos creer en ti. Haznos andar en tus caminos. Haznos buscarte de todo corazón. Abre nuestros oídos para que la verdad del Evangelio penetre en nuestras vidas. No nos dejes, Señor. Ayúdanos, porque solamente tú eres el Salvador y el Señor. Gracias por todos los que has traído. Asiste mi corazón y mi mente, para que en todo teman tu nombre y te glorifiquen a ti. Ayúdanos a todos para humildemente escuchar tu verdad, desechar la mentira y buscarte con todo nuestro ser. Te damos gracias y eso lo suplicamos en tu Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Eso estudiamos la semana pasada. Si Cristo es tu Señor, entonces debes andar en Él. Cada uno debe saber si está firme en la doctrina de Cristo. Cada uno debe saber si tiene las convicciones bíblicas en cuanto a Cristo que son enseñadas en la Biblia. Hay un aviso urgente al peligro de falsas enseñanzas. Y eso lo estudiaremos hoy y la respuesta bíblica ante tal situación. El objetivo en esta mañana no solo es estar alerta y señalar algunas falsas enseñanzas, sino también recordar si estamos firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje en esta mañana es: Cristo es Dios. Estaremos hablando, mirad, una advertencia real. Cuidado de las filosofías, las huecas sutilezas y las tradiciones de los hombres. Y finalmente, Cristo es Dios. Busquemos en nuestras Biblias entonces Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10. Dice así la Biblia: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo primero que tenemos aquí es una advertencia y es real. Pablo está escribiendo a la iglesia de Cristo, está escribiendo a creyentes sobre estar atentos. Cuidado, está diciendo el apóstol Pablo. Solamente los que han sido iluminados por la verdad de Cristo, aquellos a quienes Dios ha hecho escuchar el Evangelio, pueden entender estas cosas. Porque los que no son de Cristo, los que están en el mundo y son del mundo, no pueden entender esta advertencia. Para ellos no existe. Porque Satanás quiere destruir la iglesia de Cristo y él odia a Cristo. Por eso esta advertencia es entendida a aquellos que son del pueblo del Señor. Este es el mensaje del Señor para nosotros. Cristo mismo dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dijo él en Mateo 16:6. Nadie es tan santo como para no caer.
No hablamos de caer de la gracia del Señor, pues ninguno de aquellos que ha sido elegido por el Señor se perderá, ni uno solo. Hablamos de caídas en los creyentes, que por su pecado el rostro del Señor se aleje temporalmente de ellos y sus corazones dejen de gozarse en el Señor, y por un tiempo no puedan ser luz ni sal en este mundo, cayendo en tristezas y dolores, endurecidos en sus corazones. En esas caídas que servirán para escándalo de la iglesia de Cristo, y que se hable mal del nombre de nuestro Señor Jesucristo, atrayendo para sí mismos disciplinas y juicios temporales, y las consecuencias que pueda traer el pecado sobre ellos mismos, entristeciendo al Espíritu Santo. Todo creyente que ha recibido la gracia de Dios, todo creyente que ha sido salvado, todo creyente que anda en el Señor no desea caer, no desea que el nombre de Cristo sea blasfemado, que el testimonio de la iglesia se vea pisoteado. Eso no desea ningún verdadero creyente. Pero también habrá muchos que se dicen ser creyentes, muchos que profesan una fe bíblica, pero son falsos. Y entonces, cuando venga la falsa enseñanza, cuando vengan los falsos maestros, entonces ellos revelarán quiénes son, y vendrá la apostasía sobre ellos. Pero aquí el apóstol Pablo dice: mirad, es un llamado urgente a todo creyente, ya que seguimos viviendo en un cuerpo y estamos en este mundo. La tentación y los errores doctrinales están ahí, y cualquier creyente puede caer si no está firme cuando se presenten. Muchos han caído, aún siervos de Dios que han visto el rostro del Señor, que han escuchado las palabras del Señor. Noé, Abraham, Moisés, Pedro, muchos han caído, aún escuchando las amonestaciones del Señor. Por lo tanto, seamos humildes y tengamos cuidado de no caer. Mirad, dice Pablo, abran sus ojos ante las falsas enseñanzas. No nos está mandando a estudiarlas, no nos está mandando a admirarlas o a aprenderlas, sino a reconocerlas en todo aquello que esté en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mirad no está preocupado diciendo: mirad cómo van tus negocios, mirad cómo van tus sueños, mirad los cielos para ver cómo está el clima y cómo ha cambiado. Mirad los cambios geopolíticos que están sucediendo alrededor del mundo. Mirad cómo está la economía, mirad los nuevos inventos tecnológicos. Mirad es un mirad que va más allá, porque es un mirad de valor eterno. Tiene que ver con la mentira del diablo o con la verdad de Cristo. Tiene consecuencias eternas. Mirad, dice el Señor, abran sus ojos. Todo creyente en algún momento se enfrentará a la falsa enseñanza y a los falsos maestros. Para aquellos que en alguna ocasión han escuchado de un libro que se llama El progreso del peregrino, escrito por un hombre piadoso llamado Juan Bunyan, él escribe de algo que se llaman las montañas del error. Él habla de una analogía entre la vida del cristiano. Todo cristiano en algún momento se va a enfrentar a las falsas enseñanzas. Hay un pastor que se llama Ciencia, Esperanza y Cristiano, que representan a los creyentes. Cristiano pregunta: ¿qué son estos que están allá en el fondo, en el precipicio? Y Ciencia dice: esos son los que han puesto atención a las falsas enseñanzas. Esos. Esperanza dice: ¿y esa puerta hacia dónde conduce? ¿Y ese camino? Y Ciencia le dice: es el camino al infierno, porque muchos se acercaron a la orilla, a las falsas enseñanzas, y cayeron en ellas. Y Ciencia le dice: se necesita entonces de la fortaleza del Señor para no caer. Necesitamos estar arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, mirad, dice el Señor.
Mirad, no admirar las falsas doctrinas, sino mirarlas con cuidado. Debemos tener cuidado de no ser atraídos por ellas o confundidos al ser expuestos a ellas, porque el corazón del hombre es engañoso. Y no podemos confiarnos en nosotros mismos, solo nos podemos confiar en algo, en la verdad de la palabra de Dios. Y solamente en eso. Que Dios nos dé, como decían Juan Bunyan, los anteojos de la fe para poder distinguir la verdad del error. Nunca tengamos el orgullo de decir, a mí eso no me pasará, a mí eso no me sucederá. Es como cuando alguien no toma las medidas de seguridad en un trabajo peligroso y dice, hoy a mí no me va a pasar nada. Ese día va a tener posiblemente un accidente por haberse confiado. Nunca caigamos en el error de pensar que eso no nos sucederá, que estamos fuera de peligro. Muchos han caído al confiarse en sí mismos y han caído en el precipicio del error. Las doctrinas están ahí, son como una enfermedad contagiosa y debemos de tener miedo de su contagio, miedo, estar vigilantes por cualquier síntoma de error que pueda asomarse. En el año 1900, un pastor, un hombre de Dios de apellido Ryle, él se impresionaba de la cantidad de doctrinas falsas que habían salido. Me pregunto, ¿qué diría hoy? Allá por el año de 1900. Pero es que el asunto es este, es que siempre las falsas doctrinas han estado en la humanidad. Desde que el hombre pecó y Satanás ha estado ahí, él ha buscado destruir y traer falsa enseñanza, y aún más después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mirad con cuidado, mirad con precaución, pero mirad para que no sean engañados, para que no sean cautivados. Señalemos los errores y estemos seguros de conocer y perseverar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Satanás puede usar a muchos que ni pensamos. Aún puede usar a grandes personas. Y las grandes herejías, muchas de ellas han salido de la misma iglesia, de hombres que se han levantado. Pablo decía a la iglesia de Éfeso, especialmente a los pastores, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto dijo el apóstol Pablo, de vosotros mismos. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Puede ser un amigo muy cercano, aún tus propios padres. Puede ser que alguien nos diga que vio un ángel o recibió revelaciones. Pero si lo que dice y lo que habla no está conforme a la palabra del Señor, nunca debemos de creer nada, aun si haya recibido palabras que Él dice que recibió. Lo único en lo que nos podemos confiar es en la palabra bendita de nuestro Señor.
y nada más. En la palabra que Dios nos ha dejado a través de hombres fieles, sus testigos fieles, a los cuales libró de errores para poder escribir esta palabra bendita y maravillosa y santa. Solo debemos de confiarnos esto. Cuando los hombres hablan y dicen hablar de parte de Dios, debemos asegurarnos que realmente lo que digan está en la palabra del Señor. Busquemos Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y tenemos un ejemplo en estos hermanos, en la forma en que ellos procedían. Hechos 17:10. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos ir a la palabra del Señor. No creamos a todo aquel que sale en la televisión, en una emisora de radio o que escribe un libro. No confiemos en los hombres o mujeres por sus títulos o por reconocimiento de muchos. Todo sermón, todo libro, todo ministerio debe pasar por el filtro de la palabra del Señor. Así debe ser. Toma tu Biblia y escudriña las Escrituras. Hay quienes, conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad de Cristo, se han vuelto al error, desechando la verdad. Han escogido para sí mismos lo que les conviene. Han decidido crear sus propias enseñanzas, aun cuando la Biblia condena lo que ellos dicen. Porque la Biblia dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso dice la palabra del Señor. Hay otros que serán llevados por el camino del error porque han sido enseñados por otros. Y muchos de los que escuchan a estos hombres y son enseñados por estos hombres, ven en la palabra de Dios las verdades de Dios, escuchan al hombre, se dan cuenta de que hay algo que anda mal, que no están enseñando conforme a la palabra del Señor, pero se quedan ahí sentados, aun cuando sus conciencias les dicen que hay algo que no está bien. Se quedan ahí sentados porque les favorece el lugar, por las amistades o porque tienen temor de que al salir lo señalen. Y el único temor que debe manejar y dominar nuestros corazones es el temor a Dios. No hay otro. Teme solo al Señor Jesucristo. Teme solo a Él y a lo que Él dice en su palabra. Por eso hacemos un llamado a todos a leer traducciones fieles de la Biblia, a leerla con reverencia, con oración, con humildad y regularidad, confiando y suplicando que Él nos dé entendimiento para mirar a Cristo como nos es revelado en su palabra. Filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. Son hombres y mujeres los que enseñan estas falsas enseñanzas, pero ¿sabe quién está detrás de ellos? Satanás. Es el diablo, es el diablo. El término filosofía viene de la palabra fileo, que es amar, y sofía es sabiduría. La filosofía es el amor por la búsqueda de la verdad, pero no la verdad bíblica, sino la verdad fuera de la Biblia. De ellos hay preguntas que salen como las siguientes: ¿de dónde vine? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Ha escuchado usted ese tipo de preguntas? De ellos salen ese tipo de preguntas y buscan dar respuesta de acuerdo a sus propios pensamientos humanos, de acuerdo al conocimiento que ellos han experimentado. Muchos son los filósofos que el mundo ha exaltado. El imperio griego produjo muchísimos de estos hombres. En Hechos capítulo 17, no lo vamos a buscar, se habla de varios de ellos. En la cultura grecorromana se habla de los estoicos y de los epicúreos. Tal vez en alguna oportunidad usted ha escuchado algo de estos, y si no, en Hechos capítulo 17 puede ver algo acerca de ellos.
obviamente idólatras. Si buscáramos a los epicúreos de hoy, podríamos decir que son aquellos que su felicidad está en sí mismos, en vivir el día de hoy sin temor a la existencia de Dios, sin temor a la muerte. Lo más importante es que obtengas el conocimiento. Y por el otro lado teníamos a los estoicos. ¿Cuáles serían esos hoy? Aquellos que encuentran su felicidad en el autocontrol de las emociones y en las virtudes como la sabiduría, la prudencia, el valor, la justicia, la templanza. O sea, una vida de moralidad que estaba guiada bajo sus propios términos. Pregonaban la fraternidad y la igualdad humana. Ellos buscaban una ética universal en cada ser humano. Y pregunto, ¿no escuchamos esto hoy día entre la gente? ¿No escuchamos estas mismas cosas? ¿No es como muchos piensan hoy? Más adelante en Hechos 17, en el versículo 21, se nos dice algo más de ellos. Se nos dice que ellos se interesaban siempre por aquello que era nuevo, aquello que era interesante. Cuando Pablo llegó a predicarles del Evangelio y de la resurrección de Cristo, ellos lo querían nada más para ver qué podían agarrar y meterlo en sus enseñanzas, pero no estaban interesados en una sola verdad y que desecharan la de ellos. No querían algo así. Había otros filósofos en esos tiempos, y eran los filósofos judíos. Los fariseos, los saduceos, los esenios, se cree que estos eran posiblemente de los cuales está hablando en Colosenses, porque ellos hablaban y enseñaban de una vida severa en las disciplinas. ¿Quiénes eran estos? El Señor dijo: mirad, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos, cuídense de ellos. ¿Ha visto usted? Yo creo que tal vez las hermanas tienen más experiencia en esto, pero ¿han visto la levadura cómo es? La única forma de diferenciarla es cuando está separada, pero cuando la mezclas en la masa, no hay forma de saber. Y ella se mezcla en toda la masa y afecta a toda la masa. Un poco de enseñanza, tan solo un poco, y afecta todo. Así es. Y el Señor llama a estos hombres, a estos fariseos, les llama guías ciegos, insensatos, sepulcros emblanquecidos, generación de víboras. Y Cristo lo que hizo con ellos fue nada más decirles la verdad, decirles quiénes eran. La enseñanza de estos hombres se podía resumir en varias cosas. Aquellos que eran los fariseos eran formalistas. Ellos nada más pensaban en que sus enseñanzas eran más importantes que la Escritura. La Escritura dice esto, pero nosotros decimos esto. Adoraban las tradiciones, atribuían gran valor a las purificaciones ceremoniales y se justificaban a sí mismos. Les encantaba que les llamaran rabí, maestro. Y eran exhibicionistas y amaban el poder. Los saduceos amaban su libertad ideológica. Su creencia era que harían diferentes grados de inspiración en las Escrituras. Esto es bien inspirado, esto es más o menos bien inspirado, esto no es tan inspirado. Así pensaban ellos. No creían en la resurrección. No creían en la existencia de ángeles ni el espíritu, eran racionalistas. Ellos llegaban ante alguien y le preguntaban y le hacían preguntas difíciles para que ellos dudaran de la fe y abandonaran su religiosidad. Pero ¿saben qué? Cristo se enfrentó a todos ellos. Cristo se enfrentó a todos ellos y les enseñaba con autoridad. Y cuando Cristo les habló, ellos cerraron sus bocas, porque no hay nadie como nuestro Señor, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ellos callaron. Cristo los venció. Es interesante que muchos de los filósofos judíos decían creer las Escrituras, iban al templo, hacían oraciones, daban ofrendas,
pero eran falsos maestros. Cristo nos sigue diciendo hoy, mirad, cuidado. ¿Por qué Cristo dijo mirad? ¿Sabían que los fariseos, los saduceos, todos estos filósofos judíos, sus escuelas serían destruidas años después? ¿Por qué Cristo tomó tiempo para decir mirad? Porque ese mirad es una advertencia, no solamente a sus discípulos, sino a la iglesia universal de Cristo, porque sus enseñanzas siguen vivas y seguirán hasta el fin del mundo. Los falsos maestros seguirán, hermanos. Mirad, dice el Señor, mirad, dice Él. Es una advertencia que el Señor nos sigue haciendo. Y solo aquellos que están anclados y sujetos y convencidos en sus mentes y corazones por la palabra de Dios y por su Espíritu podrán señalar y rechazar todo aquello que está en contra de la verdad del Evangelio. Muchas sectas son evidentes a nuestros ojos hoy día. Yo solo voy a señalar algunas porque no tengo todo el tiempo para hacerlo. Se ven en las calles, en las paradas de buses, en los parques, los testigos de Jehová. No creen que Jesucristo es Dios. Siguen los pasos del hereje Arrio que fue condenado por la cristiandad en siglos pasados. Ellos cambiaron Juan 1:1 para que no diga que Jesucristo es Dios. Cambiaron Filipenses capítulo 2 versículo 6 para no decir que Jesucristo es igual a Dios. Agregan palabras en Colosenses capítulo 2 versículo 9, el versículo que hoy estamos estudiando, para que diga que en Cristo mora completamente toda la plenitud de la cualidad divina. Si usted busca en los textos antiguos, ¿dónde está la palabra cualidad? ¿Y cuántas cualidades? Porque ellos agregan palabras y quitan palabras para decir que Jesucristo no es Dios. Han negado la deidad de Cristo una y otra vez. No pueden entender cómo a Cristo se le llama el Señor, el soberano, cómo se habla de Él como el primero y como el último, como vimos hoy en la mañana. Apocalipsis 1:17, el primero y el último es el mismo de Isaías 44:6. Él es el alfa y la omega, el dueño, el sustentador de la creación. Ellos no temen las palabras que están en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Busquémoslas un momento. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. No temen a este Dios. Muchas son sus falsas enseñanzas. Ellos niegan el infierno. Toman primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que dice Dios es amor, para decir que cómo un Dios va a mandar al infierno a los malos por la eternidad, ignorando el contexto de ese pasaje, diciendo ahí Juan que lo que está hablando es del nuevo nacimiento, de una vida que demuestra que es de Cristo. Y esos que son de Cristo, esos que han nacido de nuevo, tienen el amor de Dios en sus corazones. Pero ese mismo Juan que habló del amor es el mismo Juan que en Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un infierno, y es un infierno real. Satanás no quiere que la gente sepa que Jesucristo es Dios. Satanás no quiere que se sepa que hay un infierno. Es maligno, es demoníaco. Nunca un verdadero creyente puede llamar a un testigo de Jehová hermano. Es una secta, son herejes. Son herejes. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Los mormones son otro grupo que
nació de un hombre que se llamó José Smith en 1820. Tuvo una visión celestial que él sería el restaurador de la iglesia. Según él, un ser espiritual, Maroni, le entregó unas planchas de oro que son el Libro del Mormón. Además, él fue instituido por Juan el Bautista en el sacerdocio de Aarón. Ellos dicen creer en la Biblia, que es la palabra de Dios, hasta donde está traducida correctamente, pero también creemos que el Libro del Mormón es la palabra de Dios. Afirman que Cristo es el Redentor, pero que por obediencia obtuvo el rango de Dios. Dicen que Abraham, Isaac y Jacob son dioses. No creen que heredamos el pecado de Adán. Creen que la salvación es universal. Hermanos, son engañadores. Mirad, dice el Señor Jesucristo, miren el engaño. Nadie os engañe. El misticismo oriental con el cual ahora estamos siendo inundados. Muchos de los científicos, muchos de los que están en altos poderes, muchos de los que llegan a lograr grandes títulos, hoy creen en el hinduismo y el budismo y siguen estas falsas religiones. Se centran en sí mismos, en la verdad, la conciencia y la bienaventuranza. Su meta es la autorrealización. Díganme ustedes si no en muchos de los mensajes de publicidad no está este mensaje. Creen en la reencarnación. Tú eres una parte del infinito, una parte de la creación sin principio ni fin. Para purificar sus vidas usan la contemplación y la meditación. Hablan de los grandes gurús del pasado y se refieren a Cristo como uno de ellos. En el hinduismo se adora la naturaleza, veneran ríos, montañas, árboles, animales. Creen que para limpiar los pecados hay que ir a bañarse en un río allá en el Ganges. Es filosofía engañosa y se ha infiltrado en muchas maneras en el mundo. Esta adoración que ahora se vive a la naturaleza, la forma en cómo la gente ahora cuida a los animales, ¿no creen que usted hay algo de esto ahí? Esas meditaciones que muchos usan ahora, mire, hasta en las sesiones de preparación para el parto de las mujeres, usan ese tipo de meditaciones. Mirad, que nadie os engañe, dice el Señor. Cuidado de este tipo de enseñanzas. Y podemos seguir mencionando muchas. Los masones, que hablan de su estimulación a la expresión libre, al desarrollo de la imaginación, al pensamiento original. Y me preocupan mucho esas escuelas de niños que tienen ese tipo de enseñanza. Cuidado, mirad que nadie os engañe. Tenemos el catolicismo romano, con un papa que se hace a sí mismo el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Se llama a sí mismo el Santísimo o Padre. Confesiones sacerdotales que hacen los hombres a ellos y que por medio de oraciones pueden tener limpios sus pecados. Con el bautismo salvan personas. Afirman que la cena, que los elementos de la cena son el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una abominación. Cristo está en los cielos. Proclaman salvación acompañada de obras. Niegan el infierno. Apoyan los ruegos a ídolos o imágenes como parte de sus creencias. Niegan la autoridad absoluta de las Escrituras, porque la tradición de la iglesia está encima de la autoridad de la palabra del Señor. Promesas: camina de rodillas, enciende una vela, haz esto y lo otro y tendrás el favor de Dios. ¿Y sabe qué? Es lamentable que muchos que se dicen evangélicos, que se dicen creyentes, el 2 de agosto caminan para acompañar familiares o amigos hasta Cartago.
Es que voy a ir a acompañarlo porque una experiencia. Blasfeman del nombre de Cristo. El testimonio de Cristo es pisoteado. No. Avergüénzate. Si has hecho algo así, arrepiéntete. Es lamentable esto. Tengo conocidos en la religión católica romana, pero no les puedo llamar hermanos, aunque ellos confiesan a Dios como el Padre, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Ellos creen en la Trinidad. No les puedo llamar hermanos. No les puedo. Debemos de tener también cuidado nosotros como iglesia, porque el catolicismo romano se puede infiltrar en la iglesia de Cristo. Podemos exaltar a hombres como si fueran papas y hablar de hombres en vez de hablar de Cristo, y seguir a pastores o hombres que salen y a quienes Dios ha usado mucho, y exaltarlos a ellos. Cuidado de ese tipo de cosas. Podemos ser guiados por el tradicionalismo de un documento. Nuestra única y final verdad es la palabra de Dios, y así lo enseñaron aquellos que hicieron esas grandes confesiones. La Biblia es nuestra final certeza doctrinal y nada más. Cuidado de ellos. Mirad, dice el Señor, es lamentable, y debemos de decirlo, que hay muchas iglesias que no deberían llamarse iglesias de Cristo, que usan una traducción de la Biblia como nosotros la usamos, que se llaman a sí mismos cristianos, pero simplemente son maestros del error, engañadores, y salen en la televisión y salen en el radio. Ronnie Chávez, Cash Luna, Guillermo Maldonado, y son patrocinadores de conferencias apostólicas y profetas. Levantan mujeres como profetas y pastoras. Se hablan del evangelio, pero no lo conocen ni lo han creído. No se le habla a los hombres de su verdadera condición de maldad delante de Dios. Se exaltan a sí mismos, ponen a Dios como su siervo para que les conceda sus sueños. Usan la Biblia para sus propósitos económicos. Ofrecen bendiciones, ofrecen salvación, pero tienes que dar tu ofrenda. Da 10,000 y te vendrán 100,000. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de ellos. Usan con astucia su palabrería y retienen a la gente. Le dicen: no existe la iglesia perfecta. Tienes que sujetarte. A la gente le va mal si se va de aquí. Juzgar es malo. Tienes que quedarte donde fuiste plantado. Tal vez alguna vez usted ha escuchado una de estas mentiras y de sus palabrerías. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Considera seriamente lo que tú crees acerca del Señor Jesucristo. Eso tiene consecuencias eternas. Para terminar este punto, debo decir que el mundo constantemente cambiará la forma. Oiga esto, la forma de presentar el engaño, pero el engaño siempre es el mismo. Lo que hacen es cambiarle la envoltura. Lo ponen más atractivo, diferente, pero siempre es la misma enseñanza mala y diabólica, porque procede de Satanás. Siempre será así. Te podrán llevar por el camino del amor a ti mismo, de la realización, de la felicidad de tus sueños. Lo que importa es el ahora, que tú debes establecer tus propias convicciones por medio de tus experiencias y pensamientos. Se te dirá
que todo es malo o bueno según de la situación en que estés, o según de la cultura, que no debes arrepentirte de nada, que al final lo que importa es que creas en ti mismo, que lo más importante eres tú. Se te dirá que hay un Dios y que es el mismo Dios en todas las religiones del mundo y que tú debes de ser tolerante, que creer en la Biblia es anticuado y que no debes ser un fanático. Esa es la filosofía del mundo. Esas son las huecas sutilezas, esas son las tradiciones de este mundo, los rudimentos de este mundo. No creas en ellas, no creas en ellas. Sí, estamos locos, pero es para Dios y para Él nada más. Predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De Él es que predicamos. Segunda de Corintios capítulo 4, capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Voy a leer hasta el versículo 5. Dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Cristo el Señor. No queremos ni deseamos adulterar la palabra del Señor. Renunciamos al oculto. Es la verdad de Cristo lo que debemos de predicar fielmente, retenerla y enseñarla a los otros. Toda enseñanza que enseñe a los hombres a hacer algo para ganar su salvación es una mentira. Toda enseñanza que no muestre a Cristo según la bendita palabra de Dios es falsa. Toda filosofía que trate de encontrar la verdad aparte de Cristo está vacía y es un fraude. Cristo y solo Cristo es la única esperanza para la humanidad pecadora. La única, no hay más. Colosenses capítulo 2. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nuestro pasaje dice que debemos estar fundados en Cristo. Nuestra roca firme es la verdad de Cristo. Toda enseñanza que no muestre a Cristo como es presentado en las Escrituras es una enseñanza falsa. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo soy una verdad, yo soy un camino. Él no dijo eso. Él es la única verdad, el único camino, la única vida. No hay más. No podemos ser tolerantes. No hay otro Dios. Solo hay un solo Dios. No hay más. Solo hay una verdad y solo habrá y existirá una verdad por toda la eternidad, y es nuestro Dios. Y no hay más que eso. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la enseñanza falsa, contra la filosofía de este mundo y la ideología de este mundo? ¿Cuál es el mejor antídoto? ¿Cuál es el antídoto con el cual debemos estar vacunados? Se llama la Biblia. Ese es la palabra de nuestro Señor. Busquemos 2 de Timoteo capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 al 18.
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cuál es el antídoto? La palabra del Señor. Una cosa se nos enseña aquí: no tenemos que andar discutiendo, no tenemos que andar peleando, no tenemos que meternos en vanas palabrerías. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? La palabra del Señor. Usar bien la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Él como hombre y Dios. No hablamos de Cristo como 50% hombre o 50% Dios. Él es una persona, un ser humano, que nació sin relación al pecado, santo y perfecto. La naturaleza humana y la divina se unieron en una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. En la persona de Cristo habita la plenitud de Dios. Cristo, el Hijo eterno que tomó forma de siervo, se humilló. No fue por un momento, no fue que a Cristo se le dio poder por un momento o ciertas cualidades, o que Él tomara la apariencia de un hombre. No, Cristo es Dios. Los filósofos decían que el espíritu era bueno y la materia era mala. Y no podían aceptar la realidad de que en un hombre, en su carne, el Hijo de Dios fuera Dios. Pero la verdad bíblica es que Cristo es Dios. Cristo sin pecado. Ellos no podían aceptar la verdad bíblica de que en una forma corporal, en el Cristo encarnado, habitara para siempre la divinidad. Aquel que nació en Belén será para siempre Dios y hombre. Él es el verbo que fue hecho carne. Él es el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Es el Dios ante el cual se inclinó Tomás y dijo: mi Señor y mi Dios. Es el Dios que controla el mar y el viento. Es el Dios que perdona pecados. Es el Dios que sana enfermos. Es aquel que es uno con el Padre, el buen pastor, el maná de vida, el agua de vida, la única luz de los hombres. Aquel que no necesitó ni necesita de nadie, como lo vimos en esta mañana. Él tiene autoexistencia. Autoexistencia. Él es el Dios que conocía los corazones. No necesitó que nadie le dijera lo que había en el corazón de los hombres. Solamente Él lo sabía, porque Él es Dios. Aquel a los cuales los ángeles sirvieron. Profeta de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y sumo sacerdote, verdadero Dios y verdadero hombre. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Nuestra base, fundamento del cristianismo. La verdad gloriosa de la divinidad de Cristo y su completa suficiencia para salvar a los hombres. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: pero sabemos... Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es verdadero Dios.
Él es la imagen de Dios. No estamos hablando de un espejo. El espejo tiene imperfecciones que pueden hacer que la imagen no sea igual. Pero estamos hablando que Él es la imagen misma de Dios. La misma sustancia con el Padre y el Espíritu Santo. Él es Dios. La misma esencia. La misma sustancia. La justicia de Dios demandó un castigo por el pecado. Y Dios determinó en su sabiduría eterna enviar a su eterno, a su Hijo eterno, darle un cuerpo. Y que viviendo la vida perfecta que Él demandara, muriera en la cruz llevando el castigo de nuestra paz. Era necesario un sustituto. Era necesario el Cordero de Dios que muriera para salvar a los pecadores. Como hombre pagó completamente. Dios le trató como un pecador para aquellos que son sus elegidos, para que ellos tengan paz. Fue necesaria la sangre de su cruz, fue necesaria la redención de Cristo, pagar por la culpa del pecado. Cristo amorosamente y voluntariamente se ofreció para salvar. Y solo aquel que es el Hijo eterno pudo satisfacer la ira de un Dios eterno en unas pocas horas en la cruz del Calvario. Dios, Cristo hizo la paz para aquellos que antes eran enemigos y los reconcilió en el cuerpo, en su cuerpo de carne. La salvación es un acto soberano de Dios. Por la fe, los que creen en Él tienen perdón de pecados. Aquellos que confiesan sus pecados a Dios y se arrepienten, Él les da perdón en la sangre de su Hijo Jesucristo. Él les da la justicia del Hijo, los hace sus hijos y los hace aptos para participar de la herencia con los santos en luz. ¿Qué más necesitas? Él es tu única esperanza, es tu tesoro, es tu Salvador, es tu Señor. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú tienes a Dios completamente. Estás completo en Él, no necesitas nada, salvación completa, porque Cristo lo hizo todo. Él es nuestro todo. No hay más que necesitemos. Filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, vacíos, huecos, no tienen sustento. Nuestro sustento es el Hijo eterno, el Dios eterno. Ahí nos sustentamos. Salvación completa. Yo soy un pecador vacío, pero mi Cristo es un Salvador completo. Él es mi Salvador. Te pregunto, ¿es tu Salvador? Porque si no lo tienes a Él, no tienes nada. Solo al que tiene al Hijo tiene la vida. Solamente Él. Todo aquel que niega la doctrina de Cristo es un mentiroso. Todo aquel que no lleva a los hombres a Cristo es un falso. Busquemos primera de Juan, capítulo 2. No os he escrito, versículo 21, primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No necesitas
No necesitas ir a un río para bañarte y ser limpio de la culpa de tus pecados. No necesitas seguir las tradiciones humanas para ser salvo. No necesitas intentar tu moralismo para heredar el cielo. No necesitas arrodillarte ante una imagen o confesar tus pecados a un sacerdote. No necesitas dinero para obtener la mayor bendición, la bienaventuranza de tener tus pecados perdonados. No necesitas nada de eso. Necesitas a Cristo, en el cual habita la plenitud de la divinidad, la plenitud de la deidad. Solo lo necesitas a Él. Todo aquel que confía en Él no necesita nada más. No necesita nada más. Estás completo en Él, no te falta nada. En Él tienes perdón, justicia, santidad, paz, vida eterna, reconciliación. Todo lo hizo una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Finalmente debo decir algo a quienes han recibido a Cristo y andan en Él, porque parece que Cristo no es su todo. No, parece que no están completos en Cristo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia para conocer más de su Señor. Porque no oran fervientemente. Porque no anhelan el día del Señor. Porque no anhelan hablar de Él a otros. No cantan con gozo al Señor su Salvador. Parece que sus intereses están en las cosas de esta vida. Sus alegrías las han puesto en las cosas temporales. Pero quiero decirte, amado hermano, Cristo es nuestro todo. No necesitas nada más. Arrepiéntete. Si has buscado en cualquier otra cosa tu felicidad, cuidado de las falsas doctrinas. Mira los síntomas de las falsas enseñanzas. Cuidado de que no estés hallando en Cristo todo tu gozo, toda tu felicidad. Él es un Salvador completo. Si tú no tienes a Cristo, te falta todo, no tienes nada. Y aunque tengas todo lo que esta vida puede ofrecer, y aunque estés en la religión con más seguidores en el mundo y sigas al pie de la letra todas sus enseñanzas, estás completamente vacío, hueco. Vives en la mentira. Solo Cristo es la verdad. Quiera el Señor darte a conocer a Cristo como el Hijo de Dios, que veas la inmensa necesidad de perdón, de paz, de reconciliación, de esperanza que solamente Jesucristo te puede dar. Quiera Dios que hoy vengas arrepentido y fe en aquel que es nuestro Señor y Salvador. Oremos. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Y en tu amor misericordioso nos has dado un Salvador completo. Aquel que es tu misma imagen. El mismo Dios. Y aunque para nuestras mentes sea difícil de comprender esta verdad, es la verdad. Nosotros estamos completamente vacíos, huecos, a no ser que tú nos hagas conocer verdaderamente a tu Hijo Jesucristo. Que sea tu palabra y tu Espíritu revelándonos esta verdad. Que solamente en Él busquemos el perdón y la vida. Oh Señor, líbranos de falsas enseñanzas. Que como iglesia caminemos honradamente, nunca adulterando tu palabra, sino predicando el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, también por aquellos que hoy están en el engaño y el error. Ten misericordia de ellos.
Líbralos, Señor. Que por tu poder sean pasados de las tinieblas a tu verdad, a tu luz. A muchos, Señor, has rescatado. Oh Señor, haznos vivir gozosos, felices, llenos y completos, firmes, arraigados, confirmados en la fe de tu Hijo Jesucristo. Amén.